Bendiciones, habla para ustedes su pastor y amigo José Arellano. Hoy quiero compartir unos principios de fe que nos van a ayudar a seguir avanzando en lo que estamos viviendo, en lo cotidiano, en nuestro presente. Hoy quiero hablarles a ustedes de la fe, que es el principio vencedor en el conflicto del mundo. Es por ello que encontramos capítulo 5, versículo 4 de la primera carta de San Juan, lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hablarles de la fe, que es el principio vencedor en el conflicto del mundo, en el conflicto de lo que estamos viviendo. Quiero hablarles de una fe que va más allá de alcanzar cosas, de conquistar logros. Algunas personas, cuando hablan de la fe, usan este tema, y no es que lo están usando mal, pero lo usan única y exclusivamente para decirle y enseñarles a las personas, a los creyentes, a los hermanos, a los hijos de Dios, enseñarles para obtener, adquirir cosas. Yo quiero hablarte de la fe que vence al mundo desde tres perspectivas fundamentales. La primera de ellas, que es la fe que vence al mundo, es la fe salvística. ¿Cuál es esa fe? Es la fe que te lleva a una relación con Dios y a un encuentro con Jesús. Es la fe salvística que manifiesta el anhelo de Dios cuando dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios, la voluntad del Creador, la voluntad de Dios es que todos los hombres experimenten la fe salvística. Y es la fe también, esta fe salvística es la que justifica al hombre delante de Dios. Por eso que en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa fe es importante porque es la que nos lleva a una buena relación con Dios. Y cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, las cosas comienzan a verse y a experimentarse de otra manera. Hay otra dimensión en la cual nos podemos desenvolver en el mundo y entender que esa fe que hoy en día tenemos, producto de esa relación con Dios, nos ayuda a vencer los distintos conflictos que se nos presentan en este mundo. También la fe salvística tiene que ver con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es aquella experiencia que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Quiero compartirla también con ustedes. El consejo que encontramos directamente de Jesús en una conversación que él tiene con un maestro de la época llamado Nicodemo. Dice así la palabra: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando de esa fe salvística que le permite tener esa relación con Dios. Este hombre llamado Nicodemo no entendía lo que era la fe para salvación, lo que era la fe salvística. No sabía que era necesario nacer de nuevo, que no servía todo su alto conocimiento para entrar, para tener una buena relación con Dios. De eso quiero comenzar a desarrollar lo que es la fe que vence al mundo. Es la fe número uno que es producto de una buena relación con Dios, y es la revelación de Jesucristo en la vida del hombre, que lo ha justificado, que entra en el proceso de la justificación. Cuando hablamos de justificación, es que alguien pagó un precio para que fuese legalmente justificado delante del Creador. No es por su obra, no es por lo que él haga, sino es un aspecto fundamental de lo que es la fe, y sobre todo la fe salvística. Otro aspecto importante que tiene que ver con la fe es la fe que forma el carácter. Por eso es que es la fe que vence al mundo. Es aquella fe cuando el ser humano ha nacido de nuevo, es un hijo de Dios. Es lo que dice el apóstol San Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. Está hablando del nuevo hombre, de la nueva creación, de la nueva criatura. El individuo que ha nacido de nuevo, ese individuo que nació de nuevo, ahora necesita tener una fe formadora, una fe que forme su carácter. Cuando hablamos de carácter desde la perspectiva bíblica, tenemos que ir a la carta de Gálatas del apóstol San Pablo. Pablo el apóstol nos habla de la importancia de lo que es el fruto del Espíritu. Y cuando se habla del fruto del Espíritu, se nos está hablando, se nos está diciendo, se nos está enseñando lo que es el carácter. A continuación se lo voy a leer, capítulo 5, versículo 22. Capítulo 5, versículo 22 en adelante dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Y dice aquí fe. Y aquí en este versículo me voy a detener. Fe. Aquí está hablando de la fe que forma parte del carácter del Hijo de Dios, del carácter de la persona que tiene una buena relación con Él. La fe es importante, por lo tanto, para desarrollar ese carácter de vencedor, ese carácter que te va a ayudar, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las pruebas, que a pesar de lo que se nos presente en este tiempo, nosotros podemos salir hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay una fe que está formando el carácter, ese carácter que te da el ser constante, ese carácter que te ayuda a enfrentar cualquiera que sea la circunstancia. Cuando, como alguien dijo en una oportunidad, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el carácter que se necesita para enfrentar todo lo relacionado a este mundo. Ese carácter que te ayuda a seguir hacia adelante. Cuando hablamos de carácter, no estamos hablando de una persona que tiene una voz muy alta, o que se habla muy fuerte, o que es muy bravo. No estamos hablando de eso. Eso puede confundirse con temperamentos y otras cosas más. No, estamos hablando de ser constante. Estamos hablando de tener una actitud correcta delante de Dios, consigo mismo y con el mundo y con la gente que lo rodea. Esa es la fe que vence al mundo, una fe que es formadora de un individuo, que transforma al individuo para que éste siga avanzando y se siga fortaleciendo. El otro aspecto de la fe que quiero compartirlo con ustedes, porque este versículo lo estamos dividiendo en varios. Primeramente quiero hablarte de esto, de lo que es la fe. Te hablé de la fe salvística, te hablé de la fe que forma el carácter de ese que ya experimentó salvación, de ese que ya ha sido justificado. Y ahora te quiero hablar de la fe como don revelado a la vida, como don dado a un individuo. Y esa es la fe que sí, a través de esa fe podemos adquirir, obtener lo que determinemos, y estando en la voluntad de Dios, lo que determinemos para la buena voluntad del Creador. Esa es la fe que nos ayuda a alcanzar cosas. Es la fe que tiene que ver con el don manifestado en nosotros, el don de fe. Eso lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Nos habla de la importancia de lo que es los dones espirituales. Y dentro de esos dones espirituales está el don de fe. Entonces te he hablado de tres aspectos. Para resumir esta primera parte, te he hablado de tres aspectos de la fe. De la fe salvística, que es la que te lleva a una buena relación con Dios. De la fe como carácter, que es la que te forma tus actitudes para que tú sigas avanzando. Y la tercera, la fe como don espiritual dado por el Espíritu. Cuando hablamos de la fe como don del Espíritu, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 en adelante, que dice lo siguiente: porque a este se le ha dado el espíritu de sabiduría, a otro por el mismo espíritu palabra de ciencia según el mismo espíritu, y a otro fe por el mismo espíritu. Aquí está hablando del don que Dios da a aquellos que han experimentado esa fe salvística, aquellos que han sido justificados, aquellos que han nacido de nuevo. Cuando esa persona que ha nacido de nuevo, también esa persona tiene que desear tener la manifestación
de los dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu se hacen manifiestos en ese hombre, en esa mujer que ha tenido un encuentro, que ha tenido una relación, que ha sido justificado, que ha nacido de nuevo, que es un hijo de Dios. Entonces se comienza a manifestar la fe. La palabra manifestación tiene que ver con la palabra pharenosis, que es la manifestación de poder, que es la manifestación del dinamo, que es la manifestación de Dios en el individuo para realizar cosas sobrenaturales. Porque la fe es importante. Esa es la fe que vence al mundo. Esa es la fe que es victoriosa. Ahora, hemos nombrado varias veces la palabra mundo. Y quiero compartir con ustedes también, ya en esta parte, quiero compartir lo que significa la palabra mundo en lo que se refiere dentro de lo que es el apóstol San Juan, cuando San Juan comienza a desarrollar la expresión, la palabra mundo. Cuando él está hablando de la palabra mundo, no se está refiriendo solamente al aspecto físico, no se está refiriendo a la parte humana. Cuando se está hablando del mundo, él va más allá del modernismo, va más allá de las costumbres, porque a veces pensamos que el mundo tiene que ver con modas, que el mundo tiene que ver con costumbres, que el mundo tiene que ver con cultura, y no es el concepto claro de lo que revela la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla, cuando el apóstol San Juan, que es el que usa esta expresión, nos habla de lo que es mundo, él lo describe de la siguiente manera. Él describe lo que es mundo de la siguiente manera. En la tercera carta, en esa misma carta de San Juan, él describe lo que es el mundo, ¿ok? Él dice lo siguiente, aconseja lo siguiente, capítulo 2 de la primera carta de San Juan. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces comienza a decir, ¿qué es el mundo? Cuando aquí Pablo dice que no améis al mundo, no está diciendo que no amemos a las personas, que no amemos a los familiares, que no amemos al prójimo, que no amemos a la tierra, que no amemos el universo, no, él no se está refiriendo a eso. Lamentablemente hay personas que de una manera muy superficial se refiere cuando hablan del mundo, pero cuando Juan el apóstol habla de lo que es el mundo, él lo describe de la siguiente manera: porque todo lo que hay en el mundo, San Juan, primera carta de San Juan, que es una carta universal, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, aquí va a comenzar a decir qué es lo que no tenemos que amar: los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque esto no proviene del Padre, sino del mundo. Lo dice San Juan mismo. ¿Por qué no lo debo amar? Porque esto no proviene de mi Dios, porque eso no proviene de mi Padre, sino del mundo. Ahora, ¿qué es cuando hablamos de los deseos de la carne? ¿A qué se está refiriendo Juan cuando habla de los deseos de la carne? Nuevamente vamos a la carta de Gálatas, capítulo 5, y vamos a ver qué es lo que es para el apóstol San Juan lo que es la carne. Capítulo 5, vamos a leer a continuación, dice claramente que manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, las divisiones, las envidias, los homicidios, la borrachera, las orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, exhorto, dice el apóstol San Pablo, que ya no andemos ni practiquemos tales cosas. Vea esto, vea lo que es entonces no amar al mundo. No amar al mundo es ir contrario
a lo que es una vida desordenada sexualmente. Por ejemplo, por eso es que manifiestas son las obras de la carne, el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Está hablando de los desórdenes sexuales que podemos experimentar, que alguien puede experimentar en un momento determinado. Eso es amar al mundo. Cuando alguien vive para satisfacer sus deseos sexuales, está amando al mundo. Cuando alguien está idolatrando, y no solamente una imagen, también una figura, un individuo, una cosa, eso es idolatría. Cuando hablamos de las borracheras, cuando una persona está entregada al alcohol, está entregada a los vicios, para que de esa manera despejarme y apartarme, o no recordar, o no atender, o olvidar una situación, eso es amar al mundo. Ahora vea lo siguiente, ahora en relación a nuestra relación con seres humanos, las contiendas, las iras, las divisiones, las envidias. ¿Usted cree que todo lo que la humanidad está viviendo en este momento no es producto de la envidia, no es producto de las orgías, no es producto de los homicidios, no es producto de los pleitos, de las divisiones, de la contienda? Claro que sí. El mundo está en un conflicto, el mundo vive constantemente en divisiones, el mundo vive constantemente en esta situación. Entonces necesitamos entender qué es lo que es mundo. El otro aspecto de lo que es amar el mundo son los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Y eso tenemos que describirlo de la siguiente manera. Cuando hablamos de los deseos de los ojos, estamos hablando de lo que nos aconseja el libro de Proverbios capítulo 27, versículo 20, cuando nos dice: los ojos del hombre nunca se satisface, nunca se sacia. Una de las maneras como el mundo trata de desviar a los seres humanos, indudablemente, es a través de sus ojos. Ese es el principio que utilizó desde el comienzo de todas las cosas. Recordemos que en el huerto del Edén, el elemento que utilizó el enemigo para engañar tanto a Eva como a Adán fueron sus ojos. Les mostró el fruto, y a través de ese fruto le dijo, y comenzó a que lo viera, a que lo observara, a que lo mirara. ¿Por qué? Porque quería despertar, en el caso de Eva, quería despertar los deseos de los ojos. Así que a través de esos deseos, el hombre nunca se sacia. Usted ve a través de los medios publicitarios, a través de todos los medios visuales, usted ve que todo lo que compramos, que todo lo que tenemos, entra en nuestro mundo interior a través de lo que vemos y a través de lo que oímos. Pero en este caso hablamos de los deseos de los ojos. Y el hombre nunca, los seres humanos nunca se sacian. Siempre quieren más y más, porque este sistema que es mercantilista, este sistema que es de consumo, sabe esa debilidad del hombre que está en este mundo y comienza a mostrar para despertar en ellos necesidades inclusive que no están, pero a través de los deseos de los ojos se despiertan y se estimulan para adquirir cosas. Ese aspecto de los deseos de los ojos es también amar al mundo. El otro aspecto, ya finalizando, es la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida tiene que ver con la fama, con lo superficial, con lo efímero, con lo pasajero. El sabio Salomón dijo: todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. A veces los seres humanos nos hemos olvidado de que todo en esta tierra es pasajero, que todo en esta tierra es efímero, que todo en esta tierra pasa. Y a veces nos afianzamos, nos agarramos de cosas que son vanas, que es la vanagloria de la vida. Así que estos tres elementos que hemos hablado en este momento describe y desarrolla lo que es mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esos tres elementos
son los que nos describe lo que es mundo, nos describe lo que nos está rodeando en este momento. Por eso es que necesitamos unos cambios, por eso es que necesitamos reinventarnos, por eso es que necesitamos nacer de nuevo, por eso es que necesitamos una nueva humanidad que se despierte en estos días. Y esto que estamos viviendo y esto que estamos experimentando indudablemente nos va a llevar a tener unos cambios pero muy profundos en nuestra vida. Después de esta situación, después de esta pandemia, lo que viene es una nueva naturaleza. Será la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de aquellos que han entendido que su fe es la que ha vencido el mundo, nuestra fe. Hasta otra próxima oportunidad. Habló para ustedes su apóstol y amigo José L. Arellano.
essa noite na